Como les contábamos, vamos a volver hasta la cárcel de Rancagua, donde el exfutbolista Jorge Valdivia pasó su primera noche recluida, ¿no? Como parte de la prisión preventiva. Ya está nuestro compañero Jonathan Menares y recibió la visita, Jonathan, de su hermano, que estamos viendo ahí en pantalla, y de su nueva abogada, ¿no? Paula Vial. Así es, Pati, Humberto, muy buenas tardes. Claro, estamos nosotros a las afueras de lo que es la cárcel de Rancagua, luego de que hace solo instantes atrás se produjera la salida de Claudio Valdivia, hermano de Jorge Valdivia. Los vamos a dejar con imagen en vivo de nuestro compañero Máximo Carrasco para que ustedes puedan ver lo que hay aquí en las afueras justamente del centro de detención de acá de la comuna de Rancagua. Como les comentaba, hace pocos instantes atrás se dio la salida de Claudio Valdivia, quien salió bastante raudo, no respondió ninguna pregunta de los medios de comunicación, se veía, podríamos decir, un poco afectado también por esta situación, aunque en comparación con lo vivido la jornada de ayer, donde derechamente a él se le vio llorando al salir de la comisaría y del centro de justicia, finalmente, al menos en esta ocasión, él salió un poco más tranquilo. Le preguntábamos si pudo haber tenido contacto con su hermano, si es que han podido hablar durante estas últimas jornadas, pero no respondió ningún tipo de pregunta. Nosotros lo vimos también conversando durante un tiempo bastante prolongado también con Paula Vial, que es justamente la abogada nueva que toma el caso luego de la renuncia de Erika Mayra, al conocerse finalmente esta nueva denuncia que hay contra del exfutbolista Jorge Valdivia por un nuevo delito de violación que fue finalmente formalizado por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que se suma además a este caso, que el cual ya fue finalmente la audiencia la jornada de ayer, donde se decretó que Jorge Valdivia debía pasar estos 90 días de prisión preventiva justamente en el recinto donde nosotros nos encontramos. Estamos a la espera de que en este lugar pueda salir la abogada justamente Paula Vial, la abogada que representa al exfutbolista, para poder conocer detalles respecto de lo que va a ser su estadía acá al interior, también conocer detalles respecto de esta nueva antecedente que se suma durante esta jornada y que además nos pueda comentar también cuál es la realidad que vive acá el exfutbolista. Hay una situación que ha llamado bastante la atención de los medios de comunicación que estamos justamente aquí afuera apostados de este recinto, porque las visitas en este lugar, salvo que sean reagendadas, son para los días martes y domingo, una situación bastante particular, que es la que ocurre justamente con la situación de Claudio Valdivia, quien, por lo que entendemos, viene justamente a modo de visita, una visita que sería de carácter extraordinaria, y le trae además 2 bolsos, los cuales quedan en poder de Jorge Valdivia al interior de este recinto, una situación que al menos también consideramos debe ser prudente de preguntársele a la abogada, compañeros. Claro, y bueno, ya lo estamos comentando, enfrenta estas 2 denuncias de violación, pero además cuando se decretó la prisión preventiva se mencionó ahí otra situación, otra causa por la cual se le estaba investigando, también de violencia de género, y que eso corresponde a una mujer que conversó con el matinal de televisión, donde ella decía que en una discoteca empezó ella a grabarse con sus amigas y que en ese momento él pensó que lo estaban grabando, y es ahí donde, según su relato, habría sido agredida. Escuchemos parte de esas declaraciones. Que yo no sabía que él era el que estaba prácticamente casi al lado mío bailando, porque esa parte estaba bastante baja de luz, como al lado del DJ, al frente del DJ. Entonces yo iba a grabar como todo el mundo graba sus cosas y todo, y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono, y ahí es donde se me tira encima y pasa todo este suceso. Yo como mujer, como persona, fui víctima de violencia en un lugar público donde me pasaron a llevar, y yo lo que acuso en parte también es como el abuso de poder que hay, la diferencia que se hace igual en las personas y la vulnerabilidad en la que yo quedé también en esos momentos. Bueno, eso es parte de lo que comentaba esta mujer en la mañana, en nuestro matinal Contigo en la Mañana, ¿no? Claro, y que fue, insisto, uno de los puntos que se mencionó en el día en que se decretó la prisión preventiva, y que habría influido, por lo tanto, en esa determinación de medida cautelar. Claro, porque sigue vigente, además. La investigación, claro. Vamos a retomar con Jonathan Menares. Jonathan, un par de preguntas. Ahí te veíamos cuando iba saliendo el hermano de Jorge Valdivia, Claudio Valdivia. La abogada continúa al interior de la cárcel y no sabemos hasta ahora si es que hay otras personas que se han acercado a este lugar a visitar a Jorge Valdivia.
Claro, solamente se retiró Claudio Valdivia hace instantes atrás, evidentemente hermano de Jorge Valdivia, no respondió ninguna pregunta. Una situación que yo les mencionaba ha llamado bastante la atención porque fue un ingreso de parte de Claudio a este recinto cerca de las 11:30 de la mañana, una visita que entendemos además de que en caso de que haya sido reprogramada se encontraría fuera de horario. Entonces esto también ha llamado mucho la atención respecto de esta situación como tal, porque además las visitas están agendadas para las personas que están privadas de libertad para los días martes y domingo. Entonces hoy, al ser día miércoles, ya es bastante difícil que le hayan reagendado una visita al propio Jorge Valdivia en la jornada de ayer, entendiendo además que el traslado hasta este recinto se realiza en horas de la noche. Entonces hay que entender bien qué es lo que sucede acá respecto de este caso, porque además las visitas tienen un horario definido, tienen un tiempo límite y por lo que hemos visto nosotros acá desde que llegamos a este punto, ese tiempo fue sobrepasado, no solamente por Claudio Valdivia, sino que también por la misma abogada, quien entró justamente a eso de las 11:30 hasta este recinto, realizó distintos trámites, también se mantuvo a las afueras de este lugar, pero dentro de la reja, es decir, dentro del recinto, pero en la zona del patio, y posteriormente a eso de las 2 de la tarde, que fue el horario de visita para las personas cuyas visitas son reagendadas, finalmente a esa hora ella ingresa hasta este recinto y todavía permanece al interior del mismo, imaginamos nosotros realizando distintos trámites para finalmente comunicarle al propio equipo de gendarmería que es ella la persona que va a estar a cargo de esta causa. De momento no hemos sabido que haya más familiares al interior, solamente habría ocurrido la visita de Claudio Valdivia y como ya les mencionaba se retiró sin responder ningún tipo de pregunta, Pati Humberto. Perfecto, Jonathan, seguimos atentos a esta situación y también a si es que la abogada más tarde o en otra instancia va a entregar también declaraciones, que bueno, es la que empieza a defender ahora a Jorge Valdivia, recluido ahí en la cárcel de Rancagua. Muchas gracias, Jonathan, buenas tardes. Gracias, Jonathan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de hoy, miércoles 23 de octubre, mitad de semana, 1 de la tarde en punto, con muchas noticias y novedades. Pati, ¿cómo estás? Muy bien. Su primera noche recluido en la cárcel de Rancagua pasó el exfutbolista Jorge Valdivia, quien, como les contamos esta mañana, de manera exclusiva, enfrenta una segunda acusación por violación. Max Frick tiene todos los detalles. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, se comienzan a juntar las denuncias contra el exfutbolista Jorge Valdivia. El día de ayer se le formalizó por una denunciante que habría dicho que el día domingo la habría violado en el contexto de una cita que tuvo y posteriormente una concurrencia hasta su domicilio. Bueno, aparece una nueva víctima que denuncia el día de ayer, probablemente armándose de valor tras sufrir un hecho similar. Este habría ocurrido incluso anterior al que fue formalizado ayer, habría ocurrido el día viernes recién pasado, y la víctima ayer denunció, se le tomó declaración, incluso se realizaron durante esta madrugada los exámenes correspondientes en el servicio médico legal. Hay que recordar que en el caso de la formalización de ayer en contra de Jorge Valdivia, esto se da de manera sumamente ágil porque la Fiscalía Oriente solicita todos los peritajes y las declaraciones en flagrancia, que son las 12 primeras horas de la investigación, en la cual la policía puede hacer incluso diligencias autónomas. Por lo tanto, es bastante más fácil poder recuperar evidencia, videos, cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, lo que permite rápidamente formarse a la Fiscalía la convicción de que puede existir la presunción de un delito y formalizar, vale decir, comunicarle formalmente al imputado, en este caso a Jorge Valdivia, que se sigue una investigación, en este caso por violación en su contra. En este caso, la nueva denuncia, la que se hizo el día de ayer, no es en flagrancia, ya habían pasado algunos días, por lo tanto es más difícil para la Fiscalía poder reunir los antecedentes rápidamente, así que no se espera que ese delito se llegue a formalizar, si es que así sucede, en los próximos días, sino que van a pasar seguramente varios días de investigación para poder acreditar esta nueva denuncia en contra de Jorge Valdivia. Es un poco lo que pasa con la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve. No se le puede formalizar rápidamente porque la Fiscalía tiene que tener plena convicción de que los delitos pueden llegar a ser reales y constitutivos de delito para poder comunicarle formalmente que lo están investigando y además en esa audiencia solicitar al tribunal una medida cautelar de alta intensidad, que fue lo que ocurrió ayer con Jorge Valdivia. Hay que recordar que la Fiscalía solicita la prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad por esa primera denuncia de un hecho que ocurre posteriormente al primero, que fue denunciado el día de ayer. Y el tribunal determina que efectivamente existía un peligro para la seguridad de la sociedad
porque en la misma audiencia se hace mención de que el imputado, en este caso el exfutbolista, ya mantenía una denuncia anterior por una agresión en contra de otra mujer, pero una agresión que no tiene índole sexual, sino que se habría dado en el contexto de una discoteca ubicada en la comuna de Peñalolén. Son hechos gravísimos de los cuales incluso un medio de comunicación digital hoy día dio a conocer la declaración de la testigo en la cual se corrobora que se junta con esta víctima por una solicitud de un trabajo de un tatuaje puntual, se juntan en este restaurante y posteriormente, tras beber aproximadamente 2 copas de pisco sour, esta víctima relata que pierde un poco la noción del tiempo, del lugar donde estaba y finalmente situación que termina denunciando. Son hechos gravísimos, ¿por qué? Porque son hechos que no solamente afectan tremendamente a la víctima, en este caso ya sabemos que hay una segunda víctima que describe un hecho similar y lo denuncia también en la Fiscalía Oriente, sino que para el propio imputado son hechos gravísimos porque ambos delitos constituyen delitos que tienen pena de crimen, vale decir, parten en 5 años y un día, y de hecho si la Fiscalía quisiera agrupar los casos, podría tener incluso una pena de 15 años Jorge Valdivia en el caso que en un hipotético juicio se llegara a comprobar su culpabilidad en los hechos. Hasta el momento él solamente está siendo sindicado por las víctimas en esta denuncia, pero no se ha demostrado que sea culpable. Solamente la Fiscalía dice que se acreditó que hay un delito. Ahora lo que tendrá que corroborarse es la participación del imputado en ese delito, acreditar su participación. De todas formas, la segunda denuncia que se recibe el día de ayer puede ser que sea agrupada en esta causa o que incluso se investigue de forma paralela, lo que podría ser aún más perjudicial para Jorge Valdivia, porque él hasta el momento la única atenuante que tiene es la irreprochable conducta anterior. Y si llegara condenado de un juicio a otro juicio por la segunda investigación, seguramente ahí ya la pena incluso podría subir aún más. Dentro de las noticias que se han conocido en el último minuto, lo que estábamos conversando es este cambio de abogada, ¿no? Sí. Porque ayer escuchábamos a Erika Mayra, que incluso dio declaraciones cuando Jorge Valdivia se acerca a los tribunales, ¿no? A los tribunales de justicia. Claro, al Centro de Justicia. Exactamente, al Centro de Justicia. Pero ahora deja la representación del exjugador y sería Paula Beal, quien ya viajó a Rancagua a entrevistarse con Jorge Valdivia. Ella también alcanzó notoriedad porque fue parte de la defensa del cineasta Nicolás López. Claro, fue ex defensora nacional y también después estuvo la defensa de Nicolás López. Sí. Pero ahí quedó también la duda si acaso la anterior abogada sabía de esto, deja o no deja también la representación de Jorge Valdivia. ¿Qué es lo que se conoce? Sí, la verdad, Paula Vial es una conocida abogada penalista, como tú bien lo decías, Pati. Fue defensora nacional, vale decir, fue la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública. Posteriormente, cuando dejó ese cargo, tuvo junto a otros abogados un bufet en el cual efectivamente representaron a personas que han tenido denuncias y delitos similares que se le han imputado, como tú decías, el cineasta Nicolás López. En este caso lo más probable es que, como se da esta orden de detención a Jorge Valdivia, probablemente deben haber recurrido a algún abogado cercano y probablemente esta abogada debe haber estado en conocimiento que ellos iban a buscar algún tipo de representación o defensa penal que fuera tal vez más conocedora de este tipo de casos, porque la verdad es un hecho gravísimo el que está denunciado por esta víctima en contra de Jorge Valdivia, y ahora sabemos que se suma una segunda denuncia que, si bien no está formalizada, está con diligencias en curso, está investigándola el Departamento de S9 de Carabineros por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El Departamento de S9 tiene una unidad de delitos sexuales. Ellos realizaron la mayor parte de las diligencias ayer junto a la víctima, la trajeron a la Fiscalía para tomar la declaración, posteriormente la llevaron al servicio médico legal, todos los exámenes que son requeridos para este tipo de casos. La verdad es gravísimo lo que se ha conocido este último tiempo en contra del exfutbolista que a solicitud de su defensa también pidió este periodo en el cual va a estar privado de libertad en prisión preventiva, hacerlo en la cárcel de Rancagua. Desconocemos cuáles son las motivaciones. Dieron un plazo de 90 días, pero lo más probable es que en el transcurso de esa investigación su defensa va a solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares. No es que durante los 90 días necesariamente va a estar detenido. Ahora va a ser el tribunal, en base a antecedentes nuevos que se puedan exponer, el que va a determinar finalmente si el jugador
tiene que seguir privado de libertad con esta medida cautelar, o su defensa, que seguramente lo va a solicitar, puede tener una medida cautelar de más baja intensidad, por ejemplo, un arresto domiciliario total. Claro, esa revisión de medidas cautelares seguramente la vamos a ver en los próximos días, pero Max, ¿se conoce algún otro detalle, algún otro antecedente respecto a esta segunda denuncia? Al parecer, lo que se sabe es que habría sido pocos días antes de que ocurrieran los hechos relatados por la primera denunciante, ¿no? Sí, efectivamente es 48 horas antes. Se conocen pocos aspectos porque no se puede ventilar cuáles son los antecedentes de esta carpeta investigativa que probablemente todavía está en la Fiscalía de Flagrancia, y una vez que se realicen los primeros peritajes pasa a la Fiscalía de Género que tiene la Fiscalía Oriente. Pero se sabe muy sucintamente que se reúnen el día viernes en el bar El Toro, en la comuna de Vitacura. Ahí beben, no se sabe qué. Posteriormente van a una discoteca, Candelaria, que sería el segundo punto de parada, y finalmente terminan en el departamento de Jorge Valdivia, en donde esta víctima relata que se habría consumado este delito sexual. Es una denuncia, es algo que no se ha acreditado, pero es una segunda denuncia que habría ocurrido 48 horas antes que el hecho que fue formalizado ayer. Vale decir, esta víctima probablemente lo pasó muy mal esos días, se armó de valor y pudo denunciar seguramente recién el día de ayer. Teníamos entendido que, al igual que la primera víctima, no tenía representación legal, no tenía un abogado querellante, así que fue el ministerio, en ese caso, el que se hizo parte querellante. Probablemente también lo van a hacer en esta oportunidad. Así que vamos a ver en qué termina esta investigación, si es que finalmente se logra formalizar o se logran reunir los antecedentes para formalizar a Jorge Valdivia por este segundo delito que está denunciando una segunda víctima y que aparentemente habría ocurrido en el mismo lugar donde ocurre el primero, el departamento del futbolista, pero ya lo decíamos el día viernes, el hecho que se formalizó ayer habría sido un hecho que ocurrió el domingo y fue denunciado rápidamente en flagrancia el día lunes. Por eso se alcanzan a realizar todas estas diligencias intrusivas que finalmente logran reunir los antecedentes para que la Fiscalía solicite la orden de detención y de esta forma formalizar el día de ayer a Jorge Valdivia y solicitar esta medida cautelar que finalmente decreta el tribunal. Claro, hablemos de esa instancia de la formalización, Max. En un principio se fija un plazo de 90 días de investigación, está en la cárcel de Rancagua, y se podría extender incluso a un periodo de 180 días, ¿no? Ahora, con esta nueva causa, además, no sé cómo cambia ese panorama. Claro, para eso la Fiscalía lo que tendría que hacer al momento en que termina el plazo de investigación, si es que no tienen todos los antecedentes y han agrupado, por ejemplo, las dos causas en una sola carpeta, tienen que solicitar una audiencia para ampliación, para ampliar el plazo de la investigación. Generalmente eso se hace en este tipo de causas porque es muy poco probable que en un plazo de 90 días se pueden realizar todas las diligencias necesarias para llegar a un juicio oral, sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay una segunda denunciante. ¿Les parece si vamos a escuchar las declaraciones del día de ayer de la audiencia, tanto de la defensa de Jorge Valdivia como también de la Fiscalía, que decía de manera bastante gráfica que pudieron formalizar porque llegaron, como se dice en buen chileno, con una causa muy redonda, muy completa, con respecto a los antecedentes que pudieron recabar en las primeras horas de la flagrancia tras la primera denuncia contra Jorge Valdivia? La magistrado acogió los argumentos que dio la Fiscalía, ¿no es cierto?, en atención a que el imputado era un peligro para la seguridad de la víctima, de que efectivamente se había cometido un delito, que este delito había sido cometido por la persona a la cual teníamos como imputado y el cual formalizamos, y se acoge la prisión preventiva. Hay un caso previo que también pesó en esta prisión preventiva de Jorge Valdivia, ¿no, fiscal? Efectivamente, hay una denuncia que se encuentra vigente, que se está investigando, no por la Fiscalía Oriente, por otra Fiscalía, y es por una causa también de violencia de género, específicamente unas lesiones. ¿Y eso fue determinante para la prisión preventiva? Al menos la Fueron varias jueza. cosas determinantes. Una de ellas es que la investigación efectivamente había sido una investigación redonda, que había harta prueba, había peritajes, había fotografías, habían testigos. Nosotros sostenemos, insistimos en que aquí hay relaciones sexuales consentidas que se desarrollan en un contexto de una invitación a la casa de la denunciante, y en ese contexto es que se produce esta interacción. Insistimos en la inocencia de don Jorge Valdivia Toro, insistimos en nuestra posición de colaborar con la investigación, con la justicia y con la Fiscalía. Nosotros vamos a apelar, hago presente de todas formas que la investigación nosotros
nosotros la pudimos conocer lamentablemente media hora antes del inicio de la audiencia, por lo tanto todas estas extensas declaraciones, tanto de la expareja como las pericias del Servicio Médico Legal y otros antecedentes, no nos fueron puestos en conocimiento pese a las reiteradas solicitudes. Claro, ahí